¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ahora en 7 Televalencia. Vamos a estar muy pendientes de la actualidad. Hablaremos de esa financiación singular para Cataluña, en qué nos afecta a los valencianos, también pendientes de cómo se va a aplicar la amnistía, novedades en las últimas horas y haremos una ráfaga también de lo que ha sido esta mañana. Los Reyes celebraban en el Palacio Real el 10º aniversario de su reinado. Todo ello con 3 invitados de sección. Es teniente alcalde de su localidad, Quart de Poblet, Bartolomé Fuentes. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación de nuevo. La actualidad la tenemos movida, ¿no? Bueno, siempre, todos los días tenemos una actualidad u otra y toda es movida. Pero ya no tenemos elecciones a la vista. Bueno. Esto ya, de momento. No digas... Bueno, está sonado. Cataluña puede ser que... ¿no? Eso estamos por ahí, esperemos que no, pero vamos, está ahí en ese horizonte posible. Bueno, pues bienvenido. Es diputado tercero de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, siempre también siguiendo la actualidad política. Vicente Ibor, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, por contar con mi opinión. Bueno, pues mucho que analizar, sobre todo con esa ley de amnistía, la parte jurídica mucho también. Y muy interesante. Se la preguntaremos. Y también es habitual de Ágora, nos gusta tener sus reflexiones, es exdiputado autonómico de Ciudadanos, Toni Subiela. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se reía usted también con esto de las elecciones, ¿no? Sí, porque Bartolomé siempre tiene información que no sabemos. Y nos puede y a lo mejor sorprender. que nos va a dar una sorpresa. Bueno, pues comenzamos y la hacemos hablando de esa financiación singular para Cataluña. Irrumpe en el debate político y desde la comunidad nos preguntamos, ¿y esto para cuándo? Para nosotros. Es la última hora de esta financiación anunciada por Pedro Sánchez. La propuesta socialista para una financiación singular para Cataluña irrumpe en el debate político. Esta financiación sería una oferta para que Esquerra Republicana apoyara al socialista Salvador Illa para presidir la Generalitat. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la reforma de la financiación autonómica con otra mirada para Cataluña. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña. Para el Partido Popular, la financiación singular supone una nueva cesión para mantenerse en el poder. Ahora lo que pretende Sánchez es que la fiesta del independentismo la paguemos todos los españoles con una financiación que privilegia a unos perjudicando a la mayoría. El acuerdo para Cataluña contaría con un entendimiento con los independentistas de Esquerra. El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, ha dicho que esa oferta es un chantaje y ha puesto condiciones al apoyo a los presupuestos generales por parte de sus 7 diputados en el Congreso. Bartolomé Fuentes, financiación singular para Cataluña. ¿Cómo se ve desde las filas socialistas valencianas? La singularidad de Cataluña y de todas las comunidades autónomas tienen que estar en la mesa del Consejo Fiscal de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma tiene su singularidad. Es decir, nosotros, los valencianos, tenemos una singularidad. La infrafinanciación que está teniendo la Comunidad Valenciana acaba impactando e identificando unas singularidades. Murcia, Andalucía, Cataluña, el País Vasco. En esa mesa tienen que estar la reformulación del sistema de financiación de las comunidades autónomas con las singularidades de cada una. Vicente Ibor. Bueno, a ver. Vamos a ver, la singularidad es una excepción, es decir, cuando de momento nos encontramos ante un titular sin contenido. El contenido me imagino que lo estarán pactando con Esquerra Republicana de Cataluña, porque por mucho que se empeñe el presidente de Gobierno en desvincular el acuerdo de investidura de Cataluña con la financiación, entre comillas, singular que ha anunciado, eso efectivamente no es creíble. Cuando se habla de singular, según las declaraciones de los políticos de Esquerra Republicana, es una financiación asimilada a la de Navarra y el País Vasco, con lo cual estamos hablando de una excepción a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, entendemos que a priori y sin conocer el contenido, todo pinta que va a ser una propuesta asimétrica
inasumible para las autonomías que no sean beneficiarias y especialmente para la Comunidad Valenciana, que tiene una infrafinanciación, como ha dicho Bartolomé, arraigada en los años y que nunca se ha dado solución. Si consiguiéramos que a través de este anuncio de momento vacío la Comunidad Valenciana consiguiera una financiación justa, pues por mí bienvenido sea, pero no creo que eso ocurra. ¿Cree que no va a ocurrir? Toni Zubiela, sí a la financiación singular para Cataluña, que nos puede afectar. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Bartolomé, que al final cada comunidad tenemos nuestra singularidad y nuestras circunstancias. Estoy incluso de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del Gobierno, aunque no sea muy común que yo esté de acuerdo con él, cuando ha dicho que es compatible la mejora del sistema de financiación con una financiación singular para la comunidad catalana. El problema está que solamente está encima de la mesa la mejora de la financiación catalana. No está encima de la mesa de momento la mejora de la financiación autonómica. Es decir, de momento solucionan el problema de los votos de Esquerra Republicana con una mejora de la financiación catalana, y el resto de comunidades, especialmente la valenciana, que somos los peor financiados de todas las comunidades, seguimos esperando todavía sufriendo más una peor financiación, porque al final una financiación singular a Cataluña tiene que salir del fondo de los demás. Claro. Y para que salga de ese fondo inevitablemente tienes que convocar el Consejo Pero eso no está convocado de momento, esto no está encima de la mesa. En cualquier caso, están discutiendo la financiación singular, pero... Tú lo has dicho, ha puesto un titular sobre la mesa. Bartolomé, ese Consejo, Cataluña no va nunca. Bueno, porque él considera que su negociación es bilateral, no va nunca. Pues debe de ir, pero en ese consejo es en el que nosotros, los valencianos y valencianas, creo que tenemos que plantear nuestra singularidad. Lo mismo que los catalanes pueden plantear la suya y los murcianos ese debería ser el foro, desde luego. Vamos a ver lo que decía. No, a lo que me refiero es que el término singular a mí no me parece mal que se plantee. ¿Singular para todos o solo para Cataluña? Ahí estaría claro. Para todas y cada una de las comunidades autónomas, y por tanto vamos a respetar el lo que los catalanes digan del caramelo está bien, vamos a ver el caramelo. Sí, hombre, yo voy a defender que esa singularidad sea posible porque nosotros también queremos nuestra propia singularidad valenciana, ¿verdad? Así se expresaba el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en torno a esta financiación singular. Esto del tratamiento singular para el separatismo catalán pues es como el cuento de todos los días, ¿no? Es el mismo modus operandi que hemos visto con todo lo que está haciendo el Gobierno de España con respecto al separatismo catalán. El mismo. Lo vimos con los indultos, rumores, cambios de opinión, por la paz, indultos. Lo vimos con la malversación, rumores, por la paz, al final, malversación. Lo vimos con la amnistía, negación, luego rumores, luego por la paz y amnistía al canto. Y ahora, con la financiación singular, primero negarla, luego rumores y habrá financiación singular al canto, porque es el modus operandi que está tratando de mantener permanentemente el Gobierno de España. Y yo le digo hoy, desde el Hospital Comarcal de la Safor, después de haber puesto en marcha con un esfuerzo extraordinario la radioterapia para el tratamiento oncológico de los vecinos de la Safor, yo lo que le digo es que en la Comunidad Valenciana nos cuesta tratar el cáncer mucho más que a los demás, porque somos los peor financiados. Nos toca poner un TAC mucho más que a los demás, porque somos los peor financiados, porque la financiación es la sanidad y son las políticas sociales. Somos los peor financiados, era el discurso de Carlos Mazón. Por cierto, hoy ha anunciado, de la que luego vamos a hablar, esa financiación incentivada. Ha dicho el presidente que dé a las comunidades libertad para bajar el IVA. Es una propuesta que ha dado a conocer hoy. En torno a las declaraciones de Mazón... la verdad es que lo que ha dicho tiene mucha razón. La financiación no va para acumularlo en un banco, en una cuenta corriente o en una caja fuerte. La financiación viene a la Comunidad Valenciana y a todas las comunidades autónomas para pagar los servicios públicos, entre otros la sanidad, pero no solo la sanidad, justicia, educación y todos los servicios transferidos, las competencias transferidas. ¿Qué ocurre? Que el planteamiento de Cataluña en este momento, o concretamente de los separatistas catalanes, son: si Cataluña aporta más que otras comunidades autónomas, tiene que recibir más que otras comunidades autónomas de las aportaciones del Estado para la financiación autonómica. Y eso es un argumento falaz, porque la justicia fiscal y la justicia económica de un Estado, y más que se llama progresista, tiene que ser progresista en el sentido amplio del término. Es decir,
tienen que pagar más los que más tienen, en este caso los que más recaudan como consecuencia de su actividad económica, industrial, financiera, etcétera, y distribuirla entre las comunidades autónomas que más necesidades tienen. No solo la Comunidad Valenciana, que también, si estoy pensando en comunidades de la España vaciada, que los servicios son muchísimo más caros por la dispersión de la población. Es decir, se trata de una propuesta que a priori es insolidaria con el resto de los españoles que no somos catalanes. Totalmente de acuerdo en esa parte. Sí, dos cosas. Una, el principio que acaba de describir sobre la, digamos, participación tributaria lo vengo defendiendo de hace toda la vida. Yo te lo he oído a ti. Que pague más el que más tiene para que tenga más el que más lo necesita. Efectivamente. Esa es la justicia social que llamamos y lo que es la participación tributaria. Yo creo que eso hemos de llevarlo a todos los niveles, no solo a la participación de las comunidades autónomas, a las personas y a las empresas también. Es decir, yo creo que tiene que pagar no todo el mundo igual, sino que pague el que más tiene para que tenga más el que más lo necesita. Y también estoy de acuerdo con lo que dice el presidente en el sentido de que nosotros también queremos que nuestra sanidad pueda tener la aportación que le corresponde en función de eso. Pero luego también tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que como comunidad autónoma tenemos. El coste de determinados servicios, el coste de un trasplante de pulmones de 140.000 euros. Un trasplante de pulmón vale 140.000 euros. Una UCI de un hospital vale cerca de 4.000 euros diarios. Eso tiene que irse a través de los impuestos y es bueno que reclamemos la revisión de la infrafinanciación. Pero también es bueno que intentemos que, y lo digo porque hemos tenido un tiempo, ahora es verdad que no tanto, privatización en determinados aspectos de la sanidad también supone un incremento de costes. Tony, y enseguida vamos. Eso último que acabas de decir a mí ya me ha chirriado mucho. A ver, os lo puedo demostrar. Supone un incremento de costes y una merma en ocasiones del servicio. Se trata de dar el mejor servicio público al mejor precio posible. Y hay muchas veces que la colaboración público-privada da esos números. No, estoy totalmente de acuerdo. No soy yo un defensor de lo público exclusivamente. Yo soy un defensor de lo público y lo privado. Pero la privatización integral de un servicio integral es distinto a lo que es una colaboración pública-privada donde hay una parte que la gestiona lo público, sobre todo la responsabilidad del mismo, y hay colaboración necesaria de aquellos partners que son especializados en algo que normalmente la administración pública no lo es. Vamos a tener una conexión enseguida, pulsamos a Tony Subiela con Héctor González, presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, siguiendo también siempre la actualidad. Héctor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo valora esta financiación singular y sobre todo el debate que tenemos en mesa, ¿no? ¿Cómo nos va a perjudicar, si realmente es así, a la Comunidad Valenciana y sobre todo si va muy vinculado a las elecciones en Cataluña, los resultados, a que salga Salvador Illa? Bueno, pues yo veo una parte negativa y una parte positiva. La negativa la es el propuesta hecho socialista para una financiación singular para una Cataluña comunidad significa que el resto son comunes por esa misma lógica, o que no tienen no pueden tener ese trato especial que puede tener Cataluña. Ese trato especial, recordemos que ya tiene el País Vasco y Navarra por circunstancias heredadas del pasado, y sumar ahora a Cataluña o reconocerle esa situación especial o diferente simplemente por una investidura, pues creo que en este caso es una ofensa al resto de comunidades que serían comunes y no singulares como Cataluña. Pero por otro lado, decía que me parece positivo en cuanto que se reabra el debate de la financiación. Recuerdo al expresidente Ximo Puig en 2017, desde 2015 fue elegido, en 2016 ya habló del problema valenciano, que lo iba a trasladar a Madrid, de las marchas por la financiación y cómo se fue diluyendo el tema, porque al final no se convirtió en el problema valenciano. Y luego también cuando Compromís pudo decidir la investidura para Sánchez, también comentó que en 8 meses iba a conseguir que el gobierno aprobara un cambio de financiación, y no se consiguió nada. Ahora, al hablar en Cataluña de financiación singular, ha abierto ese debate en toda España. La comunidad lo hemos intentado abrir, o lo han intentado los responsables políticos abrir en las últimas décadas y no ha habido forma. Ahora se ha abierto con fuerza, aunque sea porque lo ha hecho una comunidad vecina y porque le interesa al partido que gobierna, pero es una buena forma, un buen escenario para que todas las comunidades reivindiquen también esa financiación
singular, pero para cada una, para las singularidades de cada una, no singular solo para una y para el resto no. Claro, con lo que decíamos en mesa, ¿no? Que el titular está bien, ahora veremos el envoltorio cómo es, pero que sea singular también especialmente en nuestra comunidad, que es de las que más infrafinanciación tenemos y que afectan a los servicios públicos, lógicamente. Sí, como mínimo se ha visto que sí que el gobierno sí que puede hablar de cambio en el modelo de financiación, porque ya la ministra de Hacienda lo comentó, aludió ya directamente, mientras hasta ahora había hablado de existencia de desigualdades, de que era necesario afrontarlo. Ahora directamente ya lo afronta y ahora habla de cogerse guantes Esquerra Republicana de singular, el término singular, que es el utilizado del Partido Socialista en Cataluña, y una vez ya oficializado o asumido por el Estado que ha de abrir no solo el debate, sino las acciones para que cambie la financiación. Esperemos que también afecte al punto de España, o sobre todo a las comunidades que están financiadas, y que se hable de un cambio en el modelo de financiación, no solo singular para Cataluña, sino general para el conjunto de España. Muy bien, pues es la opinión también de Héctor González que hemos querido tener esta noche. Se ha asomado a esa ventana llamada Agora. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Cuídate, buenas Encantado. noches. Buenas noches. Tony. Sí, a mí me gustaría comentar dos cosas. Una de lo que acaba de comentar Héctor, yo creo que el problema valenciano como concepto no se ha conseguido implantar a nivel nacional, ni por un partido ni por otro. Creo que aquí nos llenamos la boca mucho de hablar del problema valenciano, pero no hemos conseguido trasladarlo a Madrid, cuando es verdad que somos los peor financiados y los que más problemas podemos tener en ese aspecto. Y otro es un aspecto que aquí ha planteado Bartolomé, que a mí me parece fundamental, y es la optimización de los recursos. Hablaba el presidente de la Generalitat de Sanidad. Ojalá la administración pública le dedicara el dinero necesario, los recursos necesarios a la alta inspección para que se optimizaran los recursos, ya no en sanidad, también en educación, en la administración pública, porque seguramente nos haría falta menos dinero para todas, para repartir, porque se optimizaría mucho más. Y no se utiliza, no se hace, mientras en una empresa privada sí que se mira cómo optimizar hasta el último céntimo y hasta el último minuto de trabajo de sus empleados, en la administración pública eso no se hace. Y eso, a final del año, estaríamos hablando de muchos y muchos millones. Bueno, aparte de todo esto, es que hay que tener en cuenta que los recursos a dividir entre las comunidades autónomas son limitados. Es decir, no tenemos una máquina de hacer billetes que podamos financiar indefinidamente. Tenemos también que tener en cuenta que la economía del Estado tampoco está boyante en cuanto al menos el aumento del déficit público y la deuda acumulada, y por lo tanto las capacidades que tiene para dividir son complicadas. Por lo tanto, la única forma, como decía Tony, de prestar un buen servicio es optimizar la utilización de esos recursos, es decir, eliminar gastos superfluos, favorecer que la autonomía particular, que las empresas funcionen para que generen empleos que a su vez generan, aunque haya una bajada de tipos impositivos, mayores recursos públicos porque son más los que cotizan y en mayor cantidad. Y en tercer lugar, lógicamente, evitar privilegios como el que se está barruntando con el acuerdo con Esquerra Republicana, entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista Obrero Español, que si finalmente fructifican, porque como ha dicho el presidente Mazón, todo empieza primero con una globosonda, luego con un rumor y luego al final se ejecuta. Si luego al final se ejecuta este privilegio asimilado a los constitucionales del País Vasco y Navarra, finalmente esos recursos limitados que hay para dividir entre las autonomías y por tanto para sufragar los servicios van a escorarse todos a la zona de Cataluña y por tanto se van a disminuir del resto. Claro. Hay que estar vigilantes, no hay que callarse. Chimo Puig ha perdido una oportunidad histórica con gobiernos del mismo signo en España y en la Comunidad Autónoma Valenciana, y espero que ahora el Gobierno del Cambio no se calle ante las injusticias y sea capaz de crear realmente un problema. Y solo un añadido, perdón. Por primera vez hemos visto que Compromís, en las palabras de Baldoví, ha puesto en duda el apoyo que su partido hasta ahora ha prestado de forma incondicional a las políticas de Sánchez. Vamos a ver en qué cristaliza. Pero por primera vez parece que ha tomado, o al menos la manifestación pública, una decisión responsable de que o se tiene en cuenta de una vez a la Comunidad Valenciana o ese apoyo incondicional que estaba prestando puede desaparecer.
Bien, yo creo que se ha quedado claro las dos partes en la declaración de Pedro Sánchez, es decir, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano el que se tiene que revisar la infrafinanciación de las comunidades autónomas, y la singularidad. No es posible una cosa sin la otra, es decir, no cabe que se haga una singularidad fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que están representadas todas las comunidades autónomas. Me remito a lo que hemos dicho antes, es decir, el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que hablar de los instrumentos, plantear los instrumentos y plantear las singularidades que Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y todas las comunidades tengan, y ahí, a través del consenso, porque no cabe otra vía, se dé respuesta a cada una de las necesidades y reivindicaciones que cada una de las comunidades quiera. Nadie puede salirse de ahí. Ese es el instrumento. Vamos a ver, la propuesta del presidente Carles Mazón era lo que él denominaba financiación incentivada. ¿Esta es la propuesta? Bueno, lo primero es la justicia, y para que haya justicia la Comunidad Valenciana tiene que dejar de ser la última. Eso es lo primero. Por eso lo que proponemos es un fondo transitorio hasta que haya un nuevo modelo que nos compense y que nos iguale con las demás. No queremos ser más que nadie, porque nunca lo hemos sido, pero lo que queremos es dejar de ser menos que nadie. Ahora el Partido Socialista defiende que quien más tiene, menos pone, lo cual es una sorpresa extraordinaria. No sé lo que pensarán los socialdemócratas de buena fe de toda la vida con respecto a que se haya acabado la solidaridad gracias al Partido Socialista. Cuando hablamos de turismo, nuestro competidor es Croacia, nuestro competidor es Turquía o Túnez, nuestro competidor es el norte de África, nuestro competidor son otros destinos mediterráneos que pueden estar. Yo quiero poder competir con ello para poder recibir más ingresos y poder aportarlos a la Caja Común de España con un incentivo para el que traiga esto, ¿no? Si se imagina usted la red de comerciales de cualquier producto, a cualquier delegado en su territorio, pues tiene una prima, ¿no?, por haber traído más venta comercial. Si además, y en lugar de hablar de venta comercial, hablamos de más camas hospitalarias, de más derechos sanitarios, de poder operar antes, de poder acabar con listas de espera de la dependencia, el asunto ya es de una magnitud social extraordinaria, y esta es mi prioridad. Bueno, es la prioridad del presidente. ¿Cómo ven la propuesta? Bueno, existe ese instrumento transitorio, que es el FLA. ¿Sí? La Comunidad Valenciana está recibiendo en los últimos años, el año pasado 1.500 millones de euros del FLA, el anterior también, y este igual. No se devuelve. ¿No se devuelve No, porque se ha ido condonando, ¿eh? Vale. Y si no se condona hay que devolverlo. Ya, pero acordaros que se ha ido condonando. Vale, pero si no se condona es un préstamo, no es un aumento de financiación. El Generalitat no es un FLA, es un préstamo él busca un instrumento parecido. Lo que dice es que pague más el que más tiene, pero el que más genera, más genera tenga un plus, una prima, una especie de incentivo. A priori suena bien. Lo que no sé yo es cómo se puede Valenciana debe tener un instrumento transitorio por la infrafinanciación, que estamos los penúltimos, en eso yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que el FLA está siendo uno, puede ser insuficiente, pero es uno. Y el otro es verdad, vamos, se lo compro hoy, mañana y siempre, porque es mi bandera, es decir, que pague más el que más tiene a nivel autonómico y a nivel personal y empresarial. Es decir, por tanto, ahí no cabe la exención que se están produciendo algunas comunidades autónomas eliminando impuestos, porque eso no va en consonancia con lo que pague más el que más tiene. Los impuestos que se eliminan favorecen precisamente a los que menos tienen. No, eso no es así. No es bueno generalizar, pero podríamos sacar ejemplos de que se eliminan determinados impuestos que precisamente no van destinados, la reducción o la eliminación de los mismos, a las clases menos pudientes. En Valencia no, Señor Subiela, ¿qué va a opinar sobre la propuesta del presidente Mazón? ¿Un fondo de nivelación transitorio mientras llega un nuevo sistema de financiación? Yo lo del fondo de nivelación transitorio sí que lo veo, se ha puesto encima de la mesa en muchas ocasiones, pero no llega. Lo único que llega es el FLA que ha dicho Bartolomé, pero al final el FLA es un préstamo que es verdad que se está condonando en los últimos años, pero en el momento en que digan no se condona hay que devolverlo. Por lo tanto, ojo con ese recurso. Pero lo que no acaba o me genera dudas es la última propuesta que ha dicho el presidente de la Generalitat de tener unos
una comisión por venta, ¿no? Ya. Más no complicado. Lo sé, más que nada porque, claro... Muy difícil de desarrollar, pero suena bien. Yo lo entendí más como un incentivo. Incentivos, sí. Sí, pero bueno, al final sí es verdad que la Comunidad Valenciana puede generar unos ingresos por turismo, pero me imagino que lo mismo reclamará Cataluña por industria o el País Vasco por... O las zonas despobladas por no sé si ahora mismo es una solución. Yo creo que tenemos un problema de base y un elemento como una comisión por venta, yo creo que sería un plus posterior. Yo creo que hay que primero solucionar un reparto más equitativo de los impuestos. Pues dejamos el tema de la financiación. Pues ¿sí? antes de terminar la infrafinanciación, yo creo que, y hay que plantearlo de nuevo, es decir, ¿y para cuándo la infrafinanciación de los ayuntamientos? Esto nos daría para otro programa. No, es que es ahí verdad. todo lo que lleva Bartolomé, todo lo que digo y no lo he oído, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Está de acuerdo con lo que digo y lo que vaya a decir? Bueno, pues el municipalismo, que además conocen los tres perfectamente, desde Paiporta, de verdad que me llama la Burchasot. atención el que infinidad de veces incluso movilizamos a todos los alcaldes, a todos los clase política institucional, municipal e gobiernos intermedios para reivindicar, que me parece correcto. Pero deberíamos de plantearnos seriamente, porque es que cada día más los ayuntamientos tienen competencias impropias y no tienen y cuando hay algún presupuesto. recorte siempre es para los ayuntamientos. Siempre. Los que no nos podemos endeudar, los del déficit cero, el ayuntamiento, cuando el principal problema es del Estado de las comunidades autónomas. Pero siempre lo pagamos los ayuntamientos. Bueno, pues hablaremos de esa infrafinanciación. Esos paquetes envenenados que te envían, que dicen, toma, el servicio y el dinero, pero ese dinero ya no es fijo y de repente empieza a ver cómo desaparece el dinero, pero el servicio no puedes quitárselo a los vecinos y tienes que empezar a asumirlo tú. Bueno, pues un tema destacado también sin duda alguna. Se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, hablamos de esa ley de amnistía, cómo aplicarla. Es ahora el debate que también está en el escenario político. La cúpula fiscal avala ahora la tesis del fiscal general para amnistiar a Puigdemont. La cúpula de fiscales avala la decisión del fiscal general del Estado de pedir al Supremo que aplique la amnistía a los líderes independentistas catalanes en todos los delitos del procés y retire las órdenes de detención. Por 19 votos frente a 17, los fiscales respaldan la tesis del fiscal general Álvaro García Ortiz. Pedirán la amnistía, entre otros, para el expresidente catalán Carles Puigdemont. La reunión de 5 horas dejó una imagen de división, una fiscalía partida en dos en uno de los asuntos de mayor envergadura. Los 4 fiscales del Supremo que participaron en el juicio a los líderes independentistas defendieron que no se perdone la malversación ni se levanten las órdenes de detención nacionales. Cumplen penas por malversación el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Y hay 3 fugados procesados por malversación: Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Ahora, además de la Fiscalía, las acusaciones y las defensas tienen que presentar ante el Supremo su postura sobre cómo afecta la ley de amnistía a la causa. El Supremo decidirá si el proceso cabe en la amnistía, en qué grado, o si eleva la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Buscamos la parte más jurídica, si les parece. Mesa, Vicente Ibor, ¿qué hacemos con la ley de amnistía? ¿Cómo se va a aplicar? Bueno, en primer lugar, los jueces y tribunales lo que tienen que hacer es aplicar la ley. Y hay una ley, que es la ley de amnistía, que tienen que aplicar. Lo que se está debatiendo ahora es si esa ley se enmarca, primero, si el contenido de la ley ampara la totalidad de los delitos por los que fueron condenados en el proceso los políticos catalanes, o si hay alguno que se queda fuera, no porque la ley de amnistía los excluya expresamente, sino porque lo excluye la propia aplicación de la Constitución y de los tratados de la Unión Europea de los que España forma parte. Por lo tanto, esa es la discusión. Según hemos visto, 19 votos contra 17 votos, es una mayoría, desde luego es la mayoría y hay que acatar lo que ha dicho el Consejo Fiscal y lo van a acatar todos los fiscales y van a defender la propuesta que ha salido del Consejo Fiscal, pero no podemos obviar que existe una discrepancia importante de 17 fiscales de la cúpula fiscal de España que consideran que la ley de amnistía no es aplicable en su integridad a los delitos por los que fueron condenados en el proceso. A partir de ahí, el fiscal no es el que decide si se aplica o no la amnistía, sino es el que propone como acusación pública en defensa de la sociedad para que sea la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el juez Marchena y por el resto de magistrados que componen la misma, los que van a decidir
estoy absolutamente seguro que con criterios estrictamente jurídicos, si el texto de la ley ampara o no la concesión de la amnistía al delito de malversación agravado, que es el único que se discute, porque el resto de delitos no se discute, que es de aplicación de amnistía. Y lo que se comenta de la cuestión prejudicial es muy sencillo. Cuando un tribunal español tiene la duda de si una ley española se puede aplicar en virtud de los convenios que une a España con la Unión Europea, lo que plantea es al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un procedimiento que se llama cuestión prejudicial para que antes de aplicarlo se valide la legalidad de esa medida con arreglo a las normativas europeas. Jurídicamente creo que el planteamiento es ese y lo que tiene que hacer es aplicar la ley con la máxima seguridad para todo. Y otra cosa es la crítica que podamos hacer a la propia ley. Bueno, ahora enseguida entra con la crítica. Ha entrado la parte jurídica sin color político, hay que agradecérselo. Mejor no se puede explicar los tiempos. Es verdad. Está absolutamente clarísimo. Es decir, ahora entramos en la lectura política. Claro, otra cosa es que uno le guste la ley o no le guste, pero la ley es ley. No, ahí yo me quedaría un poco dentro del debate político que pueda haber, del debate sobre la posición de los consejos fiscales. Al final creo que es el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que tenga que decidir si se ajusta o no. En este caso ya está, porque hay dos aspectos. Hay otro aspecto, es la legalidad de la propia ley, que está recurrida, que esa es otra cosa. Un debate es qué se aplica, cuál es el alcance de la ley, cómo interpreta el marco jurídico de la ley, y la otra es si la ley en sí es constitucional o no. Las dos lo dirán la parte jurídica, por tanto hay nada que decir. Toni Subiela. A mí esta ley me da la sensación de que están teniendo miedo de que pase como con la ley del sí es sí, ¿no? Que después de publicarla, pues la aplicación de la ley pues no fue lo que esperaban los legisladores, ¿no? En este caso los políticos. Yo tengo al final es una ley que no necesitaba la sociedad española, ¿no? Es una ley que se crea por un acuerdo político, porque necesitas solucionar de alguna manera el problema catalán y bueno, pues buscan esa opción. Y no quieren que se les desmadre, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que el espectáculo que estamos dando no es el correcto, no es lo que se merece el país, ¿no? Porque al final crear una ley de amnistía para un problema, cuando una ley de amnistía debería ser o aquí se ha utilizado para casos muy graves, como es el caso de una reconciliación después de una guerra civil o de una dictadura, compararlo con el caso catalán, que es lo que han buscado el independentismo catalán, pues creo que ha sido un error. Creo que ha sido un error, ha sido una cesión demasiado grande. Pero bueno, vamos a ver ya en el marco legal, estrictamente legal, cómo se soluciona esto. Al final quedan pasos. El recorrido ya que tiene, claro, al final, ¿no? De esta ley que tanto nos ha hecho hablar. Claro, el contenido, desde luego, plantea muchas dudas, lo que es la propia ley. Desde el punto de vista jurídico, el planteamiento constitucional es que lo que se viene a decir es que si la Constitución prohíbe lo menos, que son los indultos generales, prohíbe también lo más, que son la amnistía. La amnistía es un paso por encima del indulto general. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El indulto lo que hace es perdonar a una persona que ha sido condenado por una sentencia y luego por las circunstancias que sean, por ejemplo, un retraso injustificado del procedimiento, un cambio de vida, una aplicación demasiado estricta de un precepto, luego se le exonera el cumplimiento de la pena en base a un indulto, que es un derecho de gracia reconocido en la ley y la Constitución. Y la Constitución dice, sí, pero el indulto general, o sea, un indulto que se dirige a múltiples personas, no se permite. Y eso los constitucionalistas dicen que es por el simple hecho de que crearía una desigualdad. Si eso está expresamente prohibido, ¿cómo se va a aceptar una ley de amnistía que no solamente exime del cumplimiento de la pena, sino que elimina el delito? Es decir, las personas que tienen la amnistía es como si nunca hubieran cometido el delito. Y esa es la cuestión que va a plantearse en el Pleno del Tribunal Constitucional, con la mayoría que hay, dirigido por Conde Pumpido, y con las sospechas que hay de politización, a mi juicio sospechas, pero ya veremos qué dicen, y el Tribunal Constitucional es el que tiene que decidir con arreglo a nuestro sistema jurídico si es constitucional la ley. Y si dice que es constitucional, a todos los efectos es constitucional, y habrá que atacarla desde el punto de vista político, pero no legal, si lo dice. Todo pendiente también por Puigdemont. ¿Entrará o no al país? ¿Lo detendrán o no? Dependiendo de esta ley de amnistía. Claro, la constitucionalidad o no, y yo creo que le debemos
de respetar sea cual sea el resultado, porque si no solo faltaría que no entráramos a si la declaran constitucional, que algunas fuerzas políticas digan que el Tribunal Constitucional pues está, y si la declaran no constitucional, que otros pueden. Entonces ya sí que estaríamos devaluando casi lo que nos queda de los pilares de la credibilidad en este país. Lo poco que nos queda. No, yo creo que la justicia... Por eso la comparaba yo a la ley del sí es sí, que una vez aplicada... No, lo que pasa es que la ley del sí es sí, el Ministerio de Justicia sí que advirtió ya de ello. En la redacción del mismo, cuando se elaboró desde el propio del Ministerio y pasó al Ministerio de Justicia... Están habiendo avisos de anticonstitucionalidad o de... No, es una aplicación, es una reducción de pena a delincuentes sexuales en la práctica. O sea, sí, digamos que se ha conseguido el efecto contrario que se pretendía. Claro, pero la ley no es que sea inconstitucional, es una rebaja de pena. pena. Aquí la presión está en que la ley de amnistía al final no consiga el objeto de la ley, que al final es que se queden libres de delito X personas, que es el acuerdo al que se había llegado para... Sí, pero a lo que voy es que en el fondo el Ministerio de Justicia sí que advertía que corría el riesgo de que esa ley no consiguiese los objetivos que buscaba, y era proteger más y castigar más al violador, ¿no? En este caso le dijo, ojo, que puede pasar un efecto contrario, no al 100% de los casos así. Así es. Por cierto, en toda esta lectura política a Pedro Sánchez le ha salido bien, es decir, él se comprometió con esto, tramita la ley, se aprueba, se publica y luego veremos cómo se aplica. Yo no sé si le ha salido bien o va salvando la situación día a día, porque hoy por hoy él ha cumplido con su pacto con Puigdemont de hacer una ley de amnistía. Ya veremos si se puede aplicar o no, eso ya lo dirán los tribunales. Ha cumplido eso, pero hoy mismo Puigdemont ha dicho que no está dispuesto a apoyar los presupuestos, con lo cual, vale, ha ganado un poco de oxígeno. Bartolomé, que es un experto nadador, esa es la bocanada de la vida antes de la brazada, y luego hay que meter la cabeza debajo del agua, ya veremos si puede volverlas a casa. Pero es un modelo, es decir, la natación tiene de forma sistemática un momento en el que tienes que coger oxígeno y otro donde tienes que mover los brazos. Es que si se mete hacia adentro, a lo mejor no puede. Es un sistema. Es decir, eso, si lo planteaba desde esa óptica, estamos hablando de que son 6 años de gobierno, que no es que quiera aquí exhibir yo un poco las partes de las políticas sociales, laborales, los avances, la macroeconomía y todo eso, que desde ese punto de vista yo creo que hay datos suficientes para yo al menos defender que creo que una buena gestión, y esto que son matices, que es verdad que está en la parte más mediática, por así decirlo, en el debate, pues está permitiendo que se gobierne y que se adopten medidas, en mi opinión. Está permitiendo que se mantenga la presidencia de gobierno, que se gobierne es muy discutible. Sí. Pues, ¿quieres que analicemos las leyes? Solo aquellas que describen que han mejorado la vida de la ciudadanía, y la reforma laboral, los incrementos del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones. Es que hay cosas que son discutibles que sean buenas para la economía. Señor Subila. Pero si es para la ciudadanía, me doy por satisfecho. Bueno, sí. ¿Cómo se ve? Bueno, pues la política de Sánchez, ¿no? Y sobre todo ahora, de nuevo, Puigdemont diciendo que no va a apoyar esos presupuestos. Ahora mismo el problema que tiene Sánchez es que tiene divididos al independentismo. Antes lo tenía unidos, pero ahora los tiene divididos porque están peleando entre Junts y Esquerra Republicana. No han estado unidos. Bueno, el interés les acabó uniendo un poquito, por lo menos no discutían tanto, ¿no? Pero bueno, están peleándose a ver quién es el gallo del corral. Además, Junts ha sufrido una derrota electoral importante en Cataluña y están... Junts no, perdón, Esquerra Republicana. Junts está crecidito, está muy crecido por los últimos resultados de las catalanas. Y vamos a un bloqueo total, y unos y otros quieren ejercer su poder. Entonces, Pedro Sánchez, que realmente es un superviviente de la política, pues tendrá que... Pero planteémonos el otro escenario. ¿Creéis que hay alguno de los dos que le interese ir a unas nuevas elecciones autonómicas? Yo, fundamentalmente, creo que Esquerra Republicana no. No creo que esté en una situación. Tampoco es que esté Chum, pero Esquerra Republicana creo que, de hecho, los sondeos... Hay una interpretación, una posibilidad que les interese si luego comparecen unidos, como en su día comparecieron todas las fuerzas independentistas. Pero en cuyo caso, por la regla... Junts y Esquerra Republicana, pues, es que es como el aceite y el agua. Pero ya se han unido en el pasado. Entonces, se han unido para la mesa. Bueno, pero una opción... Se han unido para la mesa. Una cosa es unirte para una votación, otra cosa es unirte para con ese planteamiento a lo mejor les interesa repetir elecciones. Bueno, pues
ese escenario tienen que seguramente analizar. sería malo pero es para verdad todos, que los datos indican que todavía tienen menos respaldo electoral ahora mismo si hubiese unas nuevas elecciones, fundamentalmente es que es Sí, republicana. pero igual lo dice el CIS. Y... No se acaba el bueno, tiempo. el CIS no, el CIS no es el que lo dice, pero bueno, oye, que esto al final que cambia por días, como bien sabéis. El TikTok ya ha empezado. ¿Será Salvador Illa el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña? Yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo Vidente claro. dice que vamos No, a yo creo elecciones que otra vamos a vez. elecciones. El bloqueo es una realidad ahora mismo. Veremos qué ocurre. Vamos a ver hasta qué punto Yo creo que va a mantiene haber los una Dagochuns. negociación tensa y al final no les va a quedar más remedio porque no les interesa ir ahora mismo a una Sí, pero ¿quién elecciones. sea presidente? ¿Illa? Y ya. Claro. Sí, ¿tú crees? Yo no lo veo, pero vamos, es posible que tenga razón. Bueno, No tengo datos. no dejamos no de tengo lucubrar. datos. No Es dejamos de decir, lucubrar, yo pero en bueno. otras Política ocasiones- ficción. En otras ocasiones puedo tener Tampoco más ella es lo datos que eso, genera pero esta rechazo en el ocasión no. independentismo. O sea, Es una más. No, de- y- y ya no es una figura que sea, que no sea ella, que sea otro, no, que quieren ser ellos presidente, quiere ser Esquerra Republicana, quiere ser Junts el presidente cuando No, ha ya sido- Esquerra tampoco, y ya es Junts, ya es Puigdemont quien quiere ser. Ya, claro, al final es lo que decía, que quieren ser el gallo del corral y ninguno de los dos tiene el poder absoluto, por lo tanto hay un problema ahí. Veremos qué pasa. Hablamos de la polémica en redes sociales. Seguro que han oído algo o han escuchado algo. Y es que no es la primera vez que le pasa. ¿Qué le pasa al ministro Óscar Puente, Bartolomé Fuentes? Incendia las redes este hombre, ¿no? Bueno, yo, partiendo de la base que yo no hubiera puesto ese tuit, Vale. siendo un ministro, vamos, ganas no me sobran, no me hubieran sobrado de responder así porque hay que conocer al personaje. Hay que conocer al personaje, lo que se le puso, pero no perder las formas. Claro, eso no es compatible, es incompatible. Yo creo que el que se lo merezca con que quién puede hacer ese tuit, un ciudadano de por la calle, que no es solo, pero los que tenemos que dar ejemplo y conforme va subiendo el nivel, yo entiendo. Ahora, apetecer... Se le pide ¿Queréis conmigo? la dimisión Claro, desde el Partido claro. Popular, su cese fulminante. Claro, es que es Que no un ha ocurrido. ministro del gobierno de España, no es un ciudadano de la calle normal, sin poder público, o a lo mejor un concejal de ayuntamiento que se nos puede ir en un tema local un poco la mano o la pluma en una red social, pero es que cualquier cosa que diga el ministro tiene repercusión. Y ha creado un conflicto diplomático en Argentina de forma innecesaria, acusando... A ver, de una forma muy sutil, pero acusó de consumir sustancias al presidente de un país amigo y hermano como Argentina. Y a partir de ahí ha venido en cascada una serie de consecuencias muy graves para el prestigio internacional de España. Pero es que ahora sigue utilizando, siendo ministro, las redes como si no tuviera repercusión lo que dice. Y todo el mundo está pendiente de lo que dice Óscar Puente. Y más ahora sabiendo esta debilidad que tiene o esta incontinencia de dedo cuando escribe en las redes. Por lo tanto, un ministro así no se puede mantener el gobierno. Es lo que ha dicho mi partido público, es lo que yo también opino a nivel personal. Bueno, Toni Subiela piensa lo mismo que Vicente Ibor. Incontinencia a la hora de escribir en redes sociales tiene el ministro. A ver, yo no sé si hasta qué punto un tuit es motivo para pedir la dimisión de un ministro. Lo que Hombre, sí que tengo claro la es que... frase saco de mierda, con perdón a estas horas, pero lo que dijo... Sí, pero lo bueno, que- al final pides la dimisión del ministro. Lo que sí que tengo claro es que Óscar Puente no tendría que haber sido ministro del Gobierno de España. O sea, no es el primer tuit que hace ni la primera salida de tono que hace siendo ministro o incluso siendo alcalde. Era alcalde de Valladolid, si no recuerdo mal la población. O sea, es que ya ha tenido cargos de una importancia considerable y estas salidas de tono son habituales en él. Y al final lo haces ministro. ¿Qué puede pasar? Pues yo creo que aún está pasando poco. Pero bueno, Aún queda mandato. Claro. No, Pero ahí claro, y yo además si no plantearía- se a le ver, frena... Yo plantearía que si hiciéramos un reglamento, porque yo creo que hay que reprobarlo, un reglamento de cuándo un político tiene que dimitir en este tipo de casos, probablemente hoy estaría dimitiendo, quien lo dice, pero el presidente del Parlamento de Mallorca también, o del Ayuntamiento, porque ha ido y ha quitado cuadros sí, de también, eso. Es decir, también, que es verdad, pero- el problema es que yo no digo si tiene que dimitir o no. Yo creo que tiene que existir una regla que se le tiene uno autoexigir y exigírsela a quien lo haga, tenga el color que tenga. Quiero decir, Es un mínimo si de lo decoro. hace Ayuso, por poner un ejemplo que en un momento determinado, o cualquier otro, ya no quiero personalizar, o el que lo ha hecho esta mañana en Mallorca, creo que ha sido, Sí. en el Parlamento, oye, si la regla es esa, que se aplique a todo el mundo. No al mío, no y al Eso tuyo. tenemos que estar de acuerdo.
Hablamos de redes sociales, pero cuando se han convertido ya en fuentes oficiales, es decir, que son fuentes que utilizamos. Bueno, no son fuentes No, oficiales, es un perfil pero la personal. persona que lo Sí, pero eso, escribe ¿no? directamente Una red social. sabe que Claro. tiene una repercusión oficial, no es una orden ministerial. Claro. Pero vamos, que lo que Pero si dice es, el una, ministro... si es tiene un medio de una comunicación una- oficial, claro. hoy en día. Bueno, no deja de ser un medio, una el forma de Twitter, supresión. Sí, pero el Twitter en este del caso yo no creo que Ministerio sea del- por el uso de una red oficial, sino verdad por que Para el sí, nombre que sobre la representa, persona claro, que lo por la ha que puesto, representa, claro. claro. Bueno, pues dejemos ahí esa polémica de este ministro, pero bueno, está bien seguirlo, porque siempre nos da bastante juego Claro, por hombre, sus da declaraciones. titulares. Nos va a dar declaraciones. motivos de tertulia. Hoy también queríamos tener una pincelada. Los reyes en el Palacio Real han celebrado ese 10º aniversario de su reinado. Bartolomé Fuentes, una figura clave en estos momentos. Bueno, para yo la democracia. verdad es que después del deterioro que sufrimos con el rey emérito en los últimos tiempos de él, yo he de reconocer que la figura del rey Felipe está resituando de nuevo, yo creo que en el escenario que corresponde afortunadamente del rey, y reconocer también la de la reina Leticia, el papel que están desempeñando, el esfuerzo yo creo que han hecho por recuperar la imagen de la corona, y está volviendo un poco que creo que la fórmula de elección de las monarquías pues está desde el punto de vista de los tiempos en los que estamos, obsoleto el procedimiento de ser hereditario, pero es verdad que al margen de ello la figura de los reyes está recuperado afortunadamente el prestigio que debe tener ese tipo de institución. Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que la corona está dando estabilidad en tiempos convulsos políticamente y por lo menos hay un referente, un jefe del Estado sensato, sin escándalos, pero yo efectivamente, igual que Bartolomé, quiero reforzar la figura de la reina Leticia. Yo he tenido ocasión de verla 2 o 3 veces y hablar con ella y me parece una persona absolutamente situada en el terreno, que estudia los temas antes de tener reunión con cualquier persona. Estoy seguro que ha impuesto sensatez en una monarquía que siempre parece que está por encima del bien y del mal, digamos, la ha bajado a pie de calle y creo que gran parte del éxito de nuestro rey es la reina que tenemos. Bueno, pues ahí se destacan los dos, la figura de Leticia, de la reina. No sé si Toni Zubiela también está de acuerdo. Lo que está claro es que no han tenido un papel fácil en este momento, ¿no? Sobre todo de dónde venía No, la verdad el que desgaste de la monarquía, lo que apuntaba Bartolomé. No heredó nada No bueno. heredó nada No, bueno. la verdad es que no. Yo que no soy una persona especialmente monárquica, no entiendo la figura de la monarquía como tal, sí que reconozco la necesidad hoy en día todavía en España de tener esa figura de monarca, porque yo creo que ahora mismo es lo que mantiene unido este país, ¿no? Esa figura, esa sensación de pertenecer Institución, todos a esa corona. Creo que lo ha podido enderezar y está haciendo un grandísimo papel. Por lo tanto, que dure mucho, que dure mucho en esta línea y nada, que sean 10 años más y 20 si pueden ser. Bueno, y ya con la heredera al trono, ¿no? Preparándola. Un Bueno, papel eso, importantísimo. desde luego, de momento la formación que se está dando es la misma que tuvo el príncipe Felipe cuando era príncipe. Es una formación militar, una formación universitaria, una formación en relaciones internacionales. Creo que de momento el papel lo está llevando con mucha dignidad, la imagen que está dando y cómo es querida, digamos, por la mayoría de los ciudadanos, salvo los muy cafeteros antimonárquicos. Creo que es importante y se lo está ganando ella misma. He Y dicho creo que que es no un buen soy muy futuro. monárquico, pero me has señalado así con lo de cafetero. No me refería a ti, no me refería a ti. Bueno, estamos viendo imágenes precisamente de la última visita de los Reyes a Valencia, que fue con ese trágico suceso del incendio de Campanar, Bartolomé. Bueno, pues ahí está también, ¿no?, la figura de la monarquía en estos momentos, en una tragedia. Claro, porque son capaces de identificar con los problemas más próximos a la ciudadanía y además con los graves problemas. Y me parece ser sensibles y estar en contacto con el pueblo cuando se acercan a ese tipo de problemas. Yo creo que... Y luego también es justo que lo reseñemos, la reina emérita también en estos 10 años ha jugado un papel, en mi opinión, también clave, porque también heredó un Complicado marrón. ese papel también. Y yo creo que ha sido una señora Heredado y ha elegantísima a la hora Claro. de saber gestionar ese proceso también. La reina Sofía ha sabido mantenerse siempre en un segundo plano, ha aguantado muchos escándalos que se han intentado tapar infructuosamente de su marido y creo que ha mantenido una dignidad que desde luego debe ser alabada.
Pues tenemos las generaciones que vienen, ¿no? Lo que nos viene por detrás, sí asumirán este papel de la monarquía, Toni. Hombre, a mí el mejor ejemplo que me da la monarquía es la preparación que se exigen para su papel, ¿no? Para su puesto. Esa exigencia que le están pidiendo a la futura reina, para mí es algo envidiable, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de cara a la política, ¿no? Por ejemplo, los últimos años de la política, yo creo que la política, digamos que no estamos dando, me incluyo, la imagen que deberíamos dar cuando somos las personas que dirigimos este país, ¿no? En cambio, sí que es verdad que la monarquía está cuidando eso. Porque esa niña no tiene vida. Esa niña ha nacido para servir a su país y está sirviendo a su país desde ya, ¿no? Entonces, a mí a veces digo, ostras, es que esta chiquita va a ser reina, pero es que no está teniendo una infancia, no está teniendo una adolescencia como están teniendo mis hijos, ¿no? Y lo está haciendo porque se preocupan de estar suficientemente formada para el cargo que van a ocupar, ¿no? Yo creo completamente de acuerdo. Es decir, la monarquía, a ver, tiene ciertos privilegios, lógicamente, pero es un servicio público. Y ahora creo que los españoles están percibiendo, o estamos percibiendo, el sacrificio que supone ser reina y heredera del trono de España. Es un sacrificio. Es verdad que tiene otras compensaciones, por supuesto que sí, pero es un sacrificio, como dice Toni, y la heredera, desde luego, con la corta edad que tiene, está trabajando muchísimo para ser una gran reina, que yo estoy seguro que lo será. Bueno, pues no sé, esa empatía, ¿no?, que tenemos con el personaje Bartolomé. La verdad es que además hay un elemento añadido, y es que la generación que ella representa, es decir, la generación que está ahí, tiene un cambio en los valores. Es lo mismo que nosotros valoramos más, yo creo, la parte material, la parte de ir teniendo ciertos aspectos patrimoniales. Es decir, aquí, afortunadamente, la generación actual tiene otro concepto de la vida, que cree que tiene que vivirlo más, que no es necesario pensar en mañana y en pasado. Le hace, bueno, por ejemplo, lo hemos comentado aquí, no tener vehículo propio, no tener necesariamente vivienda propia, es decir, viven más un poco en el día a día sin perder la responsabilidad que eso supone. Por ese tipo de vida que su generación está empezando a practicar, que ella tenga que, en la renuncia es mayor, si cabe, frente a nuestro modelo de entender la filosofía de vida que teníamos. Bueno, pues importante. Los reyes celebran en ese Palacio Real el 10º aniversario de su reinado. Se nos acaban los minutos, pero me gustaría tener solamente un titular, no de la jornada de hoy, sino también de ese año que ha cumplido Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat Valenciana. Es una semana de balances. Mañana tendremos con diputados autonómicos. Toni Subiela, la nota que le pone al señor Mazón en este primer año. Pues yo creo que podríamos ponerle, o yo podría ponerle un notable. Porque, bueno, sobresaliente se lo tiene que ganar, pero yo, después de 8 años de Botanic y que parecía que se fuera a caer el mundo con el cambio, bueno, por lo menos ha mantenido una neutralidad o una serenidad en el cambio que para mí era necesaria, ¿no? Yo creo que va por buen camino. Creo que hay acciones o medidas que eran necesarias en la Comunidad Valenciana que se han ido tomando, pero sí que es cierto que le queda un problema importante, que lo hemos hablado aquí, que es el tema de la financiación por encabezar y por resolver. Eso para mí es el principal problema que tenemos, y él de momento ahí no ha llegado. Bueno, pues notable le pone Toni, no creo que le ponga la misma nota Bartolomé. Bueno, yo voy a emplazarlo para septiembre. Sí, hay que recuperar asignaturas. Muchas. Yo lo emplazo a septiembre. Lo emplazo a septiembre. Sin más. En un 4,5. Pero con muchas asignaturas o todo para septiembre. En septiembre nos vemos. Bueno. Y siendo bueno, pues, ¿no? No ha aprobado para Bartolomé Fuentes la gestión del señor Mazón. Sí, pero le doy la oportunidad de que lo haga. Claro. ¿Sí? Bueno, pero tiene que no repetir, porque esto es recuperar. No, eso está. No, yo siempre lo he entendido septiembre como dentro del marco del curso. Vale. Pues. Cuando la gente pasa al siguiente curso, pues cuando empieza el siguiente curso, unos han ido con junio con todas las
la cartilla llena de aprobados, sobresaliente o notable, y otros lo llevan en junio y septiembre, pero en octubre empiezan el curso. Bueno, pues ahí está la lectura de Bartolomé a septiembre. Vicente Ibor, promesas cumplidas. Sí, de momento lleva un 25% de la legislatura, es decir, quedan 3/4 partes todavía por delante, con lo cual tiene mucho tiempo para ir implementando su programa. Pero lo bien cierto es que nada más empezar y con efectos retroactivos desde la fecha de las elecciones, su primer impuesto de sucesiones y donaciones o lo bonificó al 99%, que es lo que puede hacer conforme a sus promesas electorales por lo que fue elegido. Y una detrás de otra, durante este año de mandato, ha ido cumpliendo las partes del programa en vivienda social, en sanidad, en todo lo que él ha podido lo ha hecho. Efectivamente no se ha encontrado la mejor Generalitat que podía, es decir, la deuda que se ha encontrado era muy superior a la que todos preveíamos, pero se ha encontrado lo que hay y ahora lo que está demostrando es que es un gobierno que no se calla. Es un gobierno que cuando tiene que reivindicar, reivindica. Y si algo tiene mazón es que no se calla ni debajo del agua. Y va a pedir lo que le toque a la Comunidad Valenciana y lo va a defender porque es muy vehemente y, por cierto, absolutamente accesible, no solamente para sus compañeros de partido, sino para cualquier ciudadano que lo vea por la calle, que se acerque, que hable, porque es la persona más accesible, por lo menos el presidente más accesible que yo he conocido hasta ahora. Bueno, pues este dato es importante. Hablaba Vicente Ibor de la herencia recibida por parte del Botanic. Señor Bartolomé, ¿algo que decir al respecto de esta herencia? Bueno, es una liturgia. Los datos que hay, y podemos profundizar en ellos, son datos buenos. Si hay algo que está empezando a cambiar y si quería entramos es empezando a aparecer los recortes. Nosotros, los municipios, estamos empezando a ver cómo se reducen, por ejemplo, los convenios que teníamos de turismo, nos los han eliminado, las aulas en determinados colegios están empezando a reducirse, el edificán que teníamos en muchísimos pueblos ya comprometidos nos los han recortado, por lo tanto, en educación, en turismo... ¿No se ha ejecutado nada? Prácticamente nada en el Botanic. Nosotros hemos ejecutado 5 millones de euros en edificación. No, ejecutados. Porque Cuart tiene enchufe, y ahora hemos tenido que frenar y reformular el tema porque nos han reducido. Las partidas en educación se han reducido, las de turismo han desaparecido. La ejecución de los fondos europeos, y eso os puedo dar datos, de los 2.300 millones de euros que dejamos en las arcas, se ha ejecutado el 4,5%. Por tanto, por eso digo que a septiembre. Bueno, pues haya quedado claro la postura de Bartolomé. Pues que seguiríamos horas y horas hablando con nuestros invitados, pero el tiempo no nos da para más. Toni Zubiela, gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos a vosotros siempre. Contando la parte política. Veremos si hay o no elecciones. Bartolomé, buenas noches. Muy buenas noches y gracias de nuevo. De Poblet y Vicente Ibor, diputado. Buenas noches. Tercero de la Junta de Gobierno. Muchísimas gracias. Buenas noches. Mañana volvemos. Balance de un año de gestión de Carlos Mazón. Lo analizamos con 4 diputados autonómicos de las 4 formaciones políticas. Hasta mañana. Buenas noches.